Vamos a continuar con la segunda parte del tema, ¿por qué Moisés no circuncidó el pueblo nacido en el desierto? Ok, ese es el tema. Hoy vamos a cerrar esta segunda parte, la cual pues, ¿por qué Moisés no circuncidó el pueblo nacido en el desierto? Vamos a ir al libro de Josué. Aleluya. Josué, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice la escritura así: los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Escucharon eso? Así que todo el pueblo que estaba en Egipto estaba circuncidado, pero el pueblo que nació en el desierto por el camino, ninguno estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Qué increíble que a Moisés se le haya pasado por alto eso, ¿no? Si el mandamiento para entrar en pacto era que a los 8 días tiene que ser circuncidados, ¿sí o no? Aleluya, según la Torá. Pero Moisés duró 40 años en el desierto y no circuncidó a nadie. Y dice, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Yahweh había jurado a sus padres, no le daría la tierra que fluye leche y miel. Vamos a dar un resumen de la primera parte para refrescar, pero vamos a darlo por punto. En la primera parte hablamos la fecha para guardar el Pesaj y sus requisitos, ¿correcto? La palabra Olán, que significa perpetuo, pero también significa por largo tiempo, ¿ok? En el tercer punto hablamos la circuncisión como señal del primer pacto. El cuarto punto, también hablamos acerca de Gálatas 4:22 al 31, que es una alegoría de los dos pactos. Existen dos pactos, el primer pacto y el nuevo pacto. La circuncisión y el nuevo pacto. El nuevo pacto que sustituye el pacto de la circuncisión, hablamos también de que Shaul, Pablo, establece una diferencia entre los dos pactos y también hablamos, aleluya, que ninguno de los apóstoles, incluyendo el mismo apóstol Pedro, que recibió las llaves del reino de los cielos por Yahoshua, jamás predicó la circuncisión. Amén. No predicaron eso, ellos predicaron la Tevilá. Aleluya, en el nombre de Yahoshua Hamashiach. ¿Ok? Ahora vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Todos conocemos esta escritura. Aleluya. Hebreos 10:1 dice de la siguiente forma: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escúcheme bien, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, Hebreos 10:1 nos está diciendo que toda la ley es una sombra profética de cosas por venir, pero es una sombra, nada más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando leemos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como le dicen mucho, le conocen mucho, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de algo importante, de que todas las cosas que iban a suceder a futuro fueron primero creadas en lo natural o ensayadas en lo natural. Ahora, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? Vamos a ir al libro de Lucas rápidamente. Es por eso que relacioné esta enseñanza con la fiesta de Pesaj, porque ya pronto vamos a guardar Pesaj y es importante que muchos la comprendan. Ahora, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Lucas 22, 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Yahoshua envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos el Pesaj, la Pascua, para que la comamos. ¿Ok?
Entonces el versículo 19 y 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Muchos han creído que Yahoshua instituyó una fiesta diferente. No, ¿qué estaba celebrando él? La Pascua. Muchas personas a veces tienen temor cuando nosotros los invitamos a un Shabbat y partimos el pan y la gente no lo quiere comer porque dicen que están celebrando la Pascua. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron, ¿sí? Pero no es. Siempre en cada Shabbat estamos partiendo pan, comiendo y también tomando la copa y bebiendo, porque eso es un ritual que se hace. Sin embargo, muchas personas pues lo confunden. Pero quiero dejarles saber, la Pascua es totalmente diferente. Se hacen los mismos rituales, parecido, pero es algo diferente. Ahora, cuando él está comiendo la Pascua, le dicen, coman y hagan esto en memoria de mí, que sea un memorial. Luego toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el vino con la sangre? Bueno, se parecen mucho, hay una relación entre ellos, ¿ok? Definitivamente esto lo habíamos hablado, pero es bueno refrescarlo. El punto es que vamos a ir ahora a donde celebraron el primer Pesaj, la primera Pascua, a Éxodo capítulo 12, nuevamente el versículo 3, 13, 14, 22 y 23. Mire lo que dice. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Ok? ¿De qué está hablando este capítulo? De la Pascua. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Entonces está hablando de que iban a matar un cordero y que se lo iban a comer porque iban a celebrar la Pascua. El versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la nación de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, esto es el ritual que hacemos nosotros. Aquí hay muchos significados proféticos, ok, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, más yo quiero ir directo donde vamos a leerlo desde el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh, y la sangre, repita conmigo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y el versículo 14 dice, y este día os será ¿qué? En memoria. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Que Yahoshua no estaba diciendo algo que ya no estaba escrito. Él estaba diciendo que hicieran eso en memoria de él, porque eso desde el principio se ha hecho en memoria, en memorial. Aunque él era el Cordero, él sabía quién era, sin embargo, él está diciendo síganlo haciendo, ¿ok? Porque es un memorial, es un ensayo, es un ritual que se hace y está establecido y el Eterno quiere que lo hagamos. Ahora, lo importante es que aquí estamos mirando cuál era la señal para que no hubiera muerte, la sangre. Ahora vamos a leer en el versículo 22 y 23, mire lo que dice. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Ok, entonces lo importante es que nosotros necesitamos entender el sentido espiritual. Ok,
¿Cuál era la señal? La sangre. ¿En dónde había que poner la señal? En las puertas, en las casas, ¿correcto? Para que no hubiera muerte, ¿correcto? Importante. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Yahoshua, nosotros somos templo. Y esa señal espiritual de la sangre que él habló, que recibiera la sangre por señal del nuevo pacto, es que cada vez que uno de nosotros nos bautizamos en su nombre, quedamos sellados, visto, marcado. Por eso la muerte no nos puede hacer nada. Puede matar este cuerpo mortal, ¿sí? Pero vamos a estar con él eternamente. ¿Lo copiaron? ¿Sí? ¿Lo creen? Yo lo creo. Aleluya. Él es bueno. Ahora, fíjense esto, hermanos. ¿Qué miró el ángel para no matar? ¿Miró si había la circuncisión? No, miró la sangre. Ahora vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 22, porque esto se va a poner bueno. Josué capítulo 6, versículo 22 al 25 dice: Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahweh la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, Yahoshua, salvó la vida ¿de quién? De Raab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahora esto es increíble. ¿Cuál fue la señal que Raab recibió para que nadie de su casa muriera? Vamos a ir a Josué capítulo 2, el versículo 12 y 13. Mire lo que dice: Os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura. Aleluya. Escuche esto, una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y la de mi madre, y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es mío o suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aleluya. ¿Y cuál fue la señal que le dieron estos hombres? El versículo 17 dice: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres del juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana, ¿a dónde? A la ventana, a la puerta, o a la ventana, dice aquí, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere dentro de la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano la tocar. Entonces, ¿qué salvó a Raab? La señal en su casa, que es el cordón de grana que representa la sangre. ¿Quién era Raab? Una prostituta, la cual se asemeja a Israel, la cual se prostituyó con sus ídolos. ¿Sí o no? Entonces, vamos llevando el sentido, ¿verdad, mis amados? Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Mire lo que dice: y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó en sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Repita conmigo: esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Bueno, iba a haber muerte en su casa, ¿sí?
porque no había pacto. No estaba circuncidado el niño, pero hay algo importante. Ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí nos está diciendo que la circuncisión iba a ser sustituida por un esposo de sangre. Aleluya. ¿Qué representa un esposo o una esposa? Matrimonio. ¿Y qué es un matrimonio? Un pacto. Amén. ¿O no? Sí, ¿verdad? Un esposo representa un pacto. ¿Quién hace pacto de sangre con nosotros? Yahoshua. ¿Cuál es tu esposo? De sangre. Yahoshua. Aleluya. Ahora veamos la sombra en Éxodo capítulo 24, en el versículo 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés estaba haciendo un pacto, el pueblo con la sangre, y estaba rociando al pueblo y estaba diciendo, este es el pacto de sangre entre el pueblo y Yahweh. Amén. Entonces, ahora vamos a verlo en lo real. Vamos a ir al libro de Hebreos para poder entender de qué trataba todo esto, de qué trataba la sombra. Dice así el capítulo 8, desde el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Adón y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la Torá, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Miren lo que está diciendo este escritor. Está diciendo y explicando que el primer tabernáculo, aleluya, si hubiese sido perfecto, no hubiera necesitado una segunda renovación, ¿correcto? Eso significa que Yahoshua vino a establecer lo real. Lo que ya estaba antes era la sombra, pero Yahoshua era eso real que venía. Y sigue diciendo el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No está hablando que va a ser un nuevo pacto con la iglesia o con aquellos o con cristianos o con evangélicos o con católicos. No, está hablando que va a ser un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Él no vino a hacer pacto con más nadie. O eres israelita o eres judío. Porque hay una gran diferencia. ¿Sí? No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente y de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece, está próximo
a desaparecer. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Yahoshua vino a establecer su nuevo pacto, está diciendo, ¿sabes qué? Yo ahora voy a olvidar todo lo que hiciste, y una vez que entremos en un nuevo pacto, tú y yo, aleluya, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a ser tu esposo de sangre y voy a ser tu Elohim, y vas a caminar en mi Torah, en mi ley, aleluya. ¿Sí o no? Los que todavía no han entrado en pacto, en el nuevo pacto, todavía le está dando la cobertura el primer pacto. Así que el primer pacto, le voy a decir algo, todavía no ha desaparecido. Por eso existen los dos pactos, todavía están vigentes. La casa de Judá está bajo la cobertura del primer pacto, ¿sí? Pero la casa de Israel, aleluya, está bajo el nuevo pacto. Aleluya, ¿lo copiaron? Bendito Elohim por eso. Ahora, escuche, sigue diciendo el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y comienza a explicar y a dar explicación de lo que había en el tabernáculo terrenal. Pero ya en el versículo 11, mire lo que dice el escritor. Pero estando ya presente Yahoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yahoshua, el cual mediante el Rúa eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Aleluya. Entienda esto importante. Él es nuestro esposo de sangre. No necesitamos la circuncisión para entrar en pacto. Lo necesitamos a Él nada más. Aleluya. Porque su sangre fue derramada y en su nombre hay salvación. Amén. ¿Y cuál es su nombre? Yahoshua HaMashiach. Les guste o no les guste, lo reconozcan o no lo reconozcan, porque el mundo tiene su Mesías, pero la casa de Israel tiene al Mesías de Israel. Aleluya. Ahora, sigue diciendo el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, había un problema con el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aleluya. En Éxodo 24, 7 y 8, dice así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre y empezó a rociar para purificar. Pero nosotros solamente hemos sido purificados por el esposo de sangre que ahora tenemos. Aleluya. ¿Tiene sentido eso, amados hermanos? Aleluya. Tiene sentido. Ahora, recordando que Hebreos, el capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan.
Por tanto, la circuncisión es algo que sombra y no puede hacerte perfecto. Solo la sangre de Yahoshua nos perfecciona para la salvación. ¿Tiene sentido? Ahí lo tienen. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, para comenzar a desglosar y a desenmascarar a todos aquellos que les gustas, o como Pablo los llama, mutiladores del cuerpo. Gálatas 3:21 dice así: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Elohim? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahoshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Yahoshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahoshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahoshua HaMashiach estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahoshua. Y si vosotros sois de Yahoshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora la pregunta es, como ahora estamos bajo la fe, ¿podemos hacer lo que queremos? No, vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículo 31, y esto ha sido el error que han cometido muchos líderes. Dice así Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No aceptamos la circuncisión, pero guardamos los mandamientos. Aleluya. Es una gran diferencia. Ahora vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 7, versículo 18. Porque muchos han tratado de entender al apóstol Pablo, a Shaul. Sin embargo, siempre sus palabras la han torcido para conveniencia propia, y por eso han caído en error muchas doctrinas y muchos líderes. Dice así la escritura en 1 de Corintios 7, 18 y 19. Fue llamado siendo circunciso, quédese así, no se preocupe. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no te circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Aleluya. Así que hay que guardar Shabbat. Aleluya. Ahora bien, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 2 para ratificar esto. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 26. ¿Tú crees que Yahweh es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué significa eso? Usted puede creer y puede entender algo, pero si no obedece, ¿de qué le sirve creer o entender? Hay que obedecer. Y sigue diciendo, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis pues que en el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta.
Así que podemos tener fe y estar alegres que nos han redimido del primer pacto. Aleluya. Pero, ¿vamos a dejar de obedecer los mandamientos? No. Tenemos que tener obras de justicia. Y la pregunta es, ¿qué es tener obras de justicia? Bueno, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado viola también la Torá, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por tanto, hemos sido redimidos del primer pacto, pero tenemos la misma Torá. Ahora le voy a explicar cómo funciona esto. Tenemos libertad. Vamos a ir a Gálatas de nuevo. Y Pablo lo deja claro. Pero como le digo, cada quien toma lo que le conviene. No lo quieren tomar todo. Hermano, o lo tomamos todo, o mejor no lo tomamos. Porque si no nos convertimos en religiosos. Dice, está pues firmes en la libertad con que Yahoshua nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Yahoshua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión te obliga a guardar toda la ley. Pero si estamos bajo la fe, no es que estamos obligados, sino que vamos guardando la ley conforme Él nos va añadiendo al corazón los mandamientos que debemos guardar. ¿Entiende eso? Ahora, Gálatas capítulo 5, el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Estás en libertad? Bien, es importante la libertad para guardar los mandamientos. Pero no vas a hacer lo que tú quieres. Porque no puedes ser perfeccionado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Solo un mandamiento le voy a dar, Shabbat. Si usted dice que le ama y no guarda Shabbat, usted está mintiendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que te da la libertad? Es que cuando tú decidas crecer y amarlo, entonces, si el Shabbat es muy pesado ahora para ti llevarlo, está bien, estás bebé, estás caminando. Pero si tienes ya 3, 4 años sabiendo que tienes que guardar Shabbat y no lo haces, entonces no lo amas. ¿Sí? Es como cuando el esposo se casa recién con la esposa, empiezan a salir los malos hábitos. Hay que esperar un poquito. Ni ella viene perfecta, ni yo, ni el hombre viene perfecto. Pero en el caminar, en el amor, nos vamos perfeccionando. Porque por amor vamos dejando las cosas que le desagradan a nuestra esposa. Igualmente la esposa va dejando las cosas que le desagradan a su esposo. ¿Sí o no? Eso es un matrimonio. Eso es una esposa y una esposa, y él es nuestro esposo de sangre. Pero el que guarda su palabra, dice el versículo 5, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Porque a medida que vamos caminando con Él, vamos guardando sus mandamientos y vamos creciendo como la luz de la aurora hasta que nos hacemos perfectos. Pero usted no puede dejar correr el tiempo y seguir siendo el mismo sin importarle nada. Usted necesita ir caminando para perfeccionar. No temas, Al-Tiraj Israel, no temas Israel en guardar sus mandamientos. Él está contigo, Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Así que no temas. Ahora, ¿cómo funciona
guardar los mandamientos bajo el primer pacto. Gálatas capítulo 5, versículo 3, lo acabo de leer. Escúcheme bien. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Alguien aquí puede guardar toda la ley? No hay un hombre que viva y pueda guardar toda la ley. Primero, que ya no hay templo ahorita. Eso significa que todos los que quieran circuncidarse y guardar por su propia cuenta la justificación están fritos. ¿Sí? Ahora lo importante es entender qué fue lo que quiso decir Pablo con esto. Vamos a ir al capítulo 28 de Deuteronomio y el versículo 1 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos los mandamientos, entonces van a venir sobre ti todas las bendiciones. Ese es el versículo 1. Pero si lees el versículo 15 dice: pero si aconteciere que si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos, van a venir sobre ti las maldiciones. Por eso Pablo dice: ay, gracias que nos redimió de esa maldición, porque era imposible guardar la ley. Todos, imposible. Santiago capítulo 2 da una confirmación de lo que Pablo estaba diciendo. Versículo 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por tanto, nadie puede ser justificado a través de la ley. Y esto es lo increíble, que hay gente que quiere justificarse y por eso se está circuncidando, porque se cree el héroe. No, déjeme decirle algo. El único que merece toda la honra y la gloria se llama Yahoshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, nadie puede cumplir todos los mandamientos, amados hermanos. Solo Yahoshua, solo Él. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. Yahoshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Yahoshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a las naciones, a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Rúa. Cuando habla de gentiles, habla de naciones. Acuérdense que la palabra gentil viene de Goel, Goyim, Goel, naciones. Ahora, lo más importante, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 25, dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, si guardas todos esos mandamientos, por supuesto, eso aprovecha. Pero si eres transgresor de un punto, te haces culpable de todo y tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. O sea que no sirve de nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es por eso la gran ventaja que tenemos es guardar Torah con Yahoshua, es lo más fácil que puede haber. Porque cada vez que tú infringes, no tienes que ir al templo a derramar sangre de animales, sino que la sangre de Yahoshua te cubre cada vez que tú te retractas de tu pecado. Amén. Aleluya. No tienes que viajar hasta Jerusalén. No. Ahí nada más levanta tus manos donde quiera que te encuentres. Aleluya. Y Él va a responder. Porque para eso Él vino. Si te circuncidas, entonces caes de esa misericordia. Porque te estás justificando a ti mismo. Aleluya. Bendito Elohim, Rey del universo. Ahora, veamos en la Torá cómo funciona casarse con la Torá. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, y la tomó y se acostó con ella. Y la deshonró porque era una virgen. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló con corazón a ella.
Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame esa mujer, a esta joven. Escúcheme bien. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Dina, su hija, su única hija, representa la Torá, porque eso es lo que significa en hebreo justicia, Torá. Ahora, Siquem se llama Siquem, pero su nombre significa el cargado o el que carga, ¿ok? Porque venimos cansados y cargados, ¿sí o no? Venimos a la Torá, la vemos, la amamos, la queremos, ¿sí? La infringimos, no la conocemos muy bien, no conocemos cuál es su posición, porque Siquem no conocía, amén, lo que era la tradición de Jacob. Por eso dice que halló Jacob Siquem y cayó, amancilló a Dina su hija, pero él cayó hasta que llegaran sus hijos. Entonces en el versículo 13 dice, respondiendo los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas por cuanto habían amancillado a Dina su hermana, y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es una abominación, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestra hija y tomaremos vuestras ovejas y serán todas las cosas para ustedes, mas si no os prestareis oído para circuncidarlo, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Ahora escúcheme bien, los hermanos ofrecen que ellos se circunciden, el muchacho está enamorado. Eso es lo que está pasando con muchos hermanitos hoy día, están enamorados del Eterno, pero viene otro y le dice, no, te tienes que circuncidar. ¿Sí? ¿Te tienes que circuncidar? No haga eso. No haga eso. Y entonces obedecieron a Hamor y Siquem, su hijo, todo lo que salía por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón en cuanto salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, acuérdese, Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Sabes qué sucedió? Mira lo que estamos mirando en la sombra. Miren la sombra. Acuérdense que la ley es una sombra que nos está anunciando lo profético, lo futuro. ¿Sí? Estamos enamorados de Él, queremos casarnos, queremos estar en pacto. Pero tenga cuidado, porque la circuncisión es señal del primer pacto. Y si usted se casa con Dina, circuncidándose, esto es lo que le va a venir. ¿Qué le vino a Siquem? Muerte. Porque va a ser imposible luego retractarte, porque le diste una patada al sacrificio que Yahoshua hizo. ¿Sí o no? Le diste en la espalda. No creíste. Todo el que se circuncida se ha hecho, hermanos, se ha hecho abominable. Más bien, porque no quisieron aceptar la ofrenda que Yahoshua hizo por su pueblo. Amén. De esta manera podemos entender algo. La circuncisión no es nada. Aleluya. ¿Está entendiendo eso? ¿Lo está entendiendo? Lo que era vida le trajo muerte. Es lo que Pablo estaba tratando de explicar en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 14. La ley es santa, es pura, pero luego lo que es santo me mata. ¿Por qué? Porque una cosa es obedecerla bajo un pacto como Yahoshua nos lo mostró, diciendo, esta es una forma ligera y liviana de llevar esta carga. Porque la primera precisamente fue creada para que nadie se justificara, encerrar todo en pecado, para darnos chance a la casa de Efraín que estaba dispersa entre las naciones. Amén. Bendito Elohim. Ahora, ¿por qué Moisés no circuncidó al pueblo nacido en el desierto? Porque Moisés no es nuestro libertador. Nuestro libertador se llama Yahoshua HaMashiach. A Él es quien debemos toda honra y toda gloria. Él es el único que nos va a dar vida eterna y nos va a hacer entrar en el reposo eterno. Moisés no pudo entrar en el reposo
sombra profética para decirnos a nosotros, no es Moisés quien va a darte el reposo, es Yahoshua quien te va a dar el reposo y te va a dar la tierra prometida. Es importante entender esto, amados hermanos. No se confunda, porque yo sé que muchos llegan enamorados. Muchos están súper enamorados, están contentos con todas estas revelaciones de las raíces hebreas. Pero muchos hermanos sin entendimiento están cayendo de la gracia, de la misericordia. ¿Por qué? Porque Yahoshua hizo un gran sacrificio y ellos están dándole una patada al sacrificio que hizo Yahoshua. Amén. Tenemos que tener cuidado. Ese es un desprecio que le estamos haciendo al Mesías. Si usted quiere circuncidarse, hágalo si quiere, pero no con la mentalidad de que por eso va a ser salvo. Hágalo más bien, escúcheme bien, por higiene si lo desea. Amén. Pero si usted toda su vida ha vivido con ese prepucio allí, ¿para qué se lo quiere quitar ahora? O sea, eso no tiene sentido. ¿Sí? Porque Yahoshua conoce todas las intenciones del corazón. Por eso no me toca a mí decir si son salvos o no, no me toca a mí. Pero para mí lo veo como abominable, es un desprecio, porque cuando alguien te desprecia, yo lo siento repugnante. ¿O usted no siente repugnante cuando alguien le desprecia a usted? Porque él dice, yo amo a los que me aman. Yo honro a los que me honran, pero a los abominables daré su pago. Vamos a orar. Bendito Abacadosh, te damos gracias en esta hora, oh Rey eterno. Oh, aleluya.